Satnam. Hola queridos amigos y amigas, es un placer saludarles desde Mérida, Yucatán, en México. Yo soy Juan Carlos Roca, de España, y Diana Almendra, desde Oaxaca, México. Es un placer para nosotros realmente compartirles una clase de yoga teórico y práctica, y espero al mismo tiempo también que la disfruten enormemente. De verdad, nosotros lo estamos disfrutando muchísimo y esperemos que desde la comunidad de su casa esta clase les pueda servir. Pues primero queremos agradecer al gobierno del estado de Oaxaca por seguir haciendo este tipo de actividades. Muchas gracias al gobernador Alejandro Murat y muchas gracias y un abrazo muy fuerte a nuestra querida Montserrat Hensel, quien es directora del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado. Muchas gracias a todos y a todas. Muy bien, pues vamos a comenzar en esta clase de yoga. Primero decirles qué es yoga. Hoy, desgraciadamente, el yoga se ha convertido, no siempre, pero sí en muchos lugares, como una clase como de acrobacia, de gimnasia casi olímpica, contorsionismo. Y bueno, pues eso está maravilloso para el cuerpo, pero la finalidad del yoga va muchísimo más allá de flexibilidad. Incluso mi madre tiene 92 años y sigue haciendo yoga, tiene flexibilidad y sobre todo le da una calidad de vida tremenda. Por lo tanto, el yoga sobre todo viene de la raíz sánscrita yug, que significa unión. El yoga es la unión entre el mundo interior y el mundo exterior, es la unión contigo y el universo. Puedes estar haciendo yoga sentado en la oficina, puedes estar haciendo yoga mientras conduces en tu coche, puedes estar haciendo yoga en cualquier momento con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, porque yoga es unión, la unión contigo mismo y con todo lo que te rodea. Por lo tanto, cuando hablamos de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea, no podemos perder de vista al libro El Kybalión, que tiene nada más y nada menos que 6.000 años de antigüedad. Hermes Trismegisto, el 3 veces grandes, elabora 7 principios básicos sobre los cuales están regidos el universo entero. Y cuando digo el universo, decimos que es una unidad conformado de toda una diversidad y toda una diversidad que conforma esa unidad. Esos principios o leyes que rigen al universo nos rigen a nosotros. Y como bien dice Hermes Trismegisto desde el primer capítulo, quien logre dominar y conocer los principios universales, las leyes universales, podrá realmente utilizarlas a su favor. Y quien no las conozca, pues obviamente será utilizado y usado por las leyes. Como dicen los abogados, el desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad. Por lo tanto, igualmente nosotros, el hecho de que no conozcamos las leyes no quiere decir que no estemos manejados por ellas. Al contrario, somos uno y rigen en nuestro interior y en el mundo que nos rodea. Estos 7 principios de Hermes Trismegisto, herméticos, del Kybalión, son 7 y tienen mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Es más, cuando los conocemos podemos usarlos en nuestro propio beneficio. ¿Cómo? Diseñando nuestra vida a partir de ellos. El principio primero es el principio del mentalismo. Todo es mente, el universo es mental. Todo, absolutamente todo. Ya, de hecho, Masaru Emoto, el doctor Masaru Emoto, a través de los mensajes ocultos del agua, nos muestra cómo un solo pensamiento es capaz de transformar la molécula del agua. Y cuando a una botella le hablan de amor, 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 toman una partícula, una molécula del agua, y instantes antes de congelarse, toman una fotografía y tiene la forma de una estrella de Navidad. Mientras que si le hablan con desprecio, la estructura molecular que toma ese copo de nieve es una forma totalmente distorsionada, totalmente irregular. Por lo tanto, todo es mente, y como todo es mente, la vida te da aquello en lo que te enfocas. Si te enfocas en quitar la oscuridad, tendrás oscuridad. Si te enfocas en encender la luz, la oscuridad desaparecerá. Si te enfocas en no odiar, no podrás eliminar el odio. Sin embargo, si te enfocas en amar, el odio no tendrá lugar. ¿Por qué? Porque todo corresponde a principios. Así como en realidad dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio, en el mismo lugar y en el mismo tiempo, dos pensamientos, dos emociones y dos sentimientos no pueden ocupar el mismo lugar en el mismo instante, en el mismo momento y en el mismo espacio. Por lo tanto, o piensas una cosa o piensas la otra.
Así que somos como una antena parabólica que, dependiendo de los pensamientos que tenemos, emitimos y llegamos a los demás. Y dependiendo de la frecuencia en la que estemos, recibiremos ese tipo de pensamientos también. Por lo tanto, recuerda, para diseñar tu vida, todo es mente, el universo es mental. Piensa en qué es lo que quieres y enfócate precisamente en ello. Posteriormente tenemos también el segundo principio, que es el de correspondencia. Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Y en realidad es como es adentro, es afuera, como arriba y abajo, porque si lo pensáramos y lo razonáramos, no existiría ni adentro ni afuera, ni arriba ni abajo, porque todo es una sola unidad. Y como es una unidad, todo está compuesto de los mismos principios, de las mismas partículas de materia y de la misma energía, ya que esta no se crea ni se destruye, sino que se va transformando. Cuando decimos todo lo que nos choca, nos checa, quiere decir que todo lo que observamos a nuestro alrededor, en las demás personas, para bien o para mal, si observamos cualidades, es porque existen cualidades en nuestro interior y no podemos verlas, no podemos entenderlas y no podemos conocerlas si no existiesen en nosotros. Cuando vemos un error y criticamos, juzgamos o condenamos a alguien, lo juzgamos o lo condenamos porque estamos viendo algo de nosotros en nosotros mismos. Por eso todo lo que nos choca nos checa, y cuando apuntamos con un dedo, hay 3 dedos que nos apuntan a nosotros. Por lo tanto, ten cuidado con lo que juzgas, porque te has juzgado. Como es arriba es abajo, y así como en la Tierra existe una capa de ozono que envuelve la Tierra, en nosotros existe un aura que nos envuelve a nosotros. Normalmente no la vemos, pero sin embargo el hecho de que no la veamos no quiere decir que no esté ahí. El aura, cuando se rompe, destruye el equilibrio de la Tierra. Los mares aumentan, se aumenta el nivel del mar, aumenta la temperatura corporal, hay desertización, desaparecen ríos, etc. Y lo mismo nos ocurre a nosotros cuando nos enfermamos, aumenta la temperatura, la fiebre, existe una despolarización de los riñones, donde empieza a aumentar los líquidos en nuestro cuerpo. Por otro lado, también empiezan a resecarse las arterias, etc. Como las cicatrices. Como las cicatrices. Pues exactamente, una cicatriz en el aura, en el ozono, cuando se rompe queda grabado ahí, y nosotros ocurre igual. Realmente nos enfermamos igual que la Tierra. Por otro lado, también tenemos otro principio, que es el de vibración. Todo vibra, ¿sí? Todo absolutamente vibra. Todo tiene un movimiento. Y en ese movimiento todo es vida. Es más, la muerte no existe como tal. Cuando decimos que nos morimos, realmente no sé a qué nos morimos, porque el cuerpo no muere. El cuerpo cambia de dueño. Antes estaba el ser que eres, que vive dentro del cuerpo que tienes, era quien vivía dentro de ese cuerpo. Pero cuando tu ser abandona el cuerpo, millones de bacterias lo habitan, y entonces hay otro tipo de vida, una vida bacteriana. Por lo tanto, la vida continúa, nada más que quien lo habitaba, que era tu ser, el ser que tú eres, ya no está ahí, y empiezan a llegar bacterias y empiezan a adueñarse de ese cuerpo. Por lo tanto, dependiendo de la vibración en la que tú tienes, que obviamente no puedes tener una vibración determinada si dentro de ti no estás en esa frecuencia. Y estás en esa frecuencia porque mentalmente estás en esa frecuencia, o sea, que uno va ligado con el otro. Entonces, dependiendo de la frecuencia que tú tienes, de la vibración en la que estás, es así el tipo de personas que llegan a tu vida, el tipo de situaciones que llegan a tu vida. Es como cuando alguien, por ejemplo, se separa, encuentra a otro hombre u otra mujer y se va al mismo infierno pero con distinto diálogo. En realidad vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque su frecuencia atrae el mismo tipo de persona, el mismo tipo de hombre o el mismo tipo de mujer. Sin embargo, cuando hay un cambio interior, esas personas cambian, las que estaban se van y llegan unas nuevas. Pero también pasa con ciertas situaciones de la vida. Repetimos y repetimos y repetimos las situaciones hasta que no las trascendemos. Bien dicen que el hombre es el único animal que cae en la misma piedra varias veces. Por lo tanto, tenemos que transformar nuestro ser interior para que todo a nuestro alrededor también cambie. Existe también otro principio, que es el de la polaridad. Todo en la vida, en todos los planos, tiene los polos. Tiene el blanco, tiene el negro, tiene el rojo, tiene el amarillo, tiene lo duro, tiene lo blanco, tiene lo blando, tiene el fuego, tiene el hielo. Pero en realidad la polaridad no es más que 2 polos de lo mismo.
¿no? Donde, por ejemplo, el odio y el amor son dos polos, el odio y el enamoramiento, perdón, son dos polos, dos extremos del amor. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay odio estamos apegados a la persona que odiamos, pero sin embargo cuando hay el enamoramiento, como bien dicen el amor-miento, sentimos otro tipo de apego a la persona, pero finalmente no podemos ser nosotros mismos, porque nuestro ser está apegado ya sea a la persona a la que odias o a la persona de quien estás enamorada. ¿Cuál sería el punto de equilibrio? El amor. El amor es dar sin pedir nada a cambio. Amor es simplemente el puente que une el mundo divino con el mundo humano. Dicen igualmente que no hay nadie tan pobre que no pueda dar amor, ni nadie tan rico que no lo pueda necesitar. Por lo tanto, existe la polaridad entre el hielo y el fuego. La temperatura es el punto medio. ¿Qué ocurre? Pues la forma en la que se mide. ¿Pero qué quema más? ¿El hielo o quema más el fuego? Ambos queman. Pero sin embargo, cuando encontramos un punto medio, entonces nos encontramos en ese presente aquí y ahora, disfrutando no del pasado, no del futuro, sino disfrutando del aquí y el ahora. En esa polaridad, entonces, todo va de un lado al otro, todo fluye y todo va de un extremo al otro como un péndulo. Cuanto más euforia, más llora. Revisa a través de las personas que conoces y verás que aquellos que son los que más ríen también son los que más lloran. Sin embargo, aquellos que se sienten y viven ecuánimes no sufren demasiado ni tampoco van a la euforia sin darse cuenta. También existe la ley del ritmo. En el ritmo todo avanza y retrocede para volver a avanzar. Es como la vida. En la vida todo nace, crece, madura, decrece y muere para volver realmente otra vez a nacer. El mar avanza, retrocede, una y otra vez incansablemente. Y nos damos cuenta que en la vida es igual. En la vida hay vacas gordas, vacas flacas, en la vida nos va bien, de repente no nos va tan bien, y vamos así y una y otra vez. Cuando nos va bien, ¿qué debemos de hacer? Apretarle el acelerador para que nos vaya mejor. Cuando nos va mal, ¿qué debemos de hacer? Descansar un rato, relajarnos, observar en qué metimos la pata y qué vamos a hacer cuando empiece a irnos todo mejor, porque no hay nada estático, no hay nada para siempre. Todo fluye y refluye, todo avanza y retrocede para volver a avanzar. Entonces, en ese ritmo tenemos que darnos cuenta, ¿sí?, de en qué momento estamos de nuestra vida. Y eso nos ocurre en todos los planos, en el material, nos ocurre en el plano mental, en los sentimientos, etc. Por otro lado, también tenemos otro principio más, que es el del principio de causalidad, causa-efecto. No es una causa ni un efecto el que tú y yo estemos aquí ahora, tú escuchando, yo en este momento hablando, en otro momento podría ser algo distinto. Existe una causalidad. ¿Por qué? Porque el efecto sería que tú prendiste tu celular o tu computadora y viste esta plática. Ese sería el efecto. La causa sería que supiste dónde encender. Pero este efecto se convierte en una causa, porque ya que ahora estás escuchando esto o viendo esto y no estás haciendo otra cosa, por lo tanto generará un efecto distinto al cual generaría si hicieses otra cosa. Y ese otro efecto se generará nuevamente en una causa, y así por siempre. Por siempre todo es una causa y un efecto, una causa y un efecto, es causa-efecto al mismo tiempo. Por lo tanto, si conocemos eso y queremos lograr algo maravilloso, tenemos que aprender que todo es mente, tenemos que aprender que debe de haber un compromiso con nosotros, porque el compromiso está en nuestro interior. Debemos de saber que hay una frecuencia de rodearnos de las personas, las que nos van a ayudar. Debemos de saber que en ese momento en nuestra vida habrá un avance, habrá un retroceso para volver a avanzar nuevamente y que podremos ir de un lado a otro y que en todo eso tendrá una causa y un efecto. Y esa causa y ese efecto generará otro principio que es el de la generación, que será el resultado que haya dado en tu vida todo aquello que hayas pensado, que hayas creído, que hayas sentido, que hayas hecho, etc., te dará un resultado, que es el principio de generación masculino y femenino, que es el hijo que da un hombre y una mujer como resultado al acto que tienen y el resultado que da todo en la vida. Por lo tanto, aprende estos principios, estúdialos, aprende, pero sobre todo practícalos para que puedas utilizarlos en tu propio beneficio. Te mando un abrazo desde Mérida, Yucatán, y escucha a Diana, que tiene algo muy importante para decirte. Gracias. Pues bueno,
Ya Juan Carlos nos estuvo hablando acerca de lo que es el Kybalión y ahora este Kybalión, que es las leyes del universo, vamos a ver cómo se transforman y qué tienen que ver con lo que son los principios del yoga o por qué lo estamos ligando. Bueno, primero que nada debes entender que la palabra yoga pues viene de India y esta palabra, como bien Juan Carlos ya lo explicó, significa unión. Una vez que tenemos esto entendido, sabemos que el yoga no es la clase en sí de posturas que haces, sino que esas son denominadas asanas. Y vamos a ver de dónde vienen todas estas. En India hay diferentes escuelas en donde practican sus historias, sus anécdotas de la propia India. Entonces, estas escuelas se les conocen como los darshanas o darshanas, que son los espejos de la vida. Estas escuelas lo que principalmente estudian son escritos de personas como Patanjali, quien es el mayor referencial ante la India por sus 8 estadios. Bueno, sus 8 estadios nos dicen que son elementos básicos que nos van a ayudar a funcionar en la vida y que nos van a conectar hacia el universo. Empezamos a ver que, por ejemplo, las primeras partes de lo que son los estadios encontramos el yama y el niyama. De ahí vamos a encontrar las asanas, el pratyahara, el pranayara, el dharana, el dhyana y por último el samadhi. Primero vamos a encontrar, como les dije, el yama, que son todas las abstinencias que tenemos que hacer y son todas esas son todas las acciones que vamos a efectuar para evitar lastimarnos principalmente a nosotros y a la naturaleza que nos rodea. Estas prácticas las vamos a hacer a través de lo que es el ahimsa, que es la no violencia. La no violencia nos ayuda a promover cosas como el vegetarianismo o simplemente la no violencia hacia nosotros mismos. ¿En qué sentido? En el sentido de cuidar nuestra mente, nuestras horas de sueño, dejar a lo mejor el café, que es un energetizante, pero que a lo mejor no nos permite descansar bien. En fin, vamos a tener este cuidado con nuestro cuerpo a través de la ahimsa. De ahí también podemos practicar el asteya, que es el ser honestos, no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. Y viene junto con el aparigraha, que es la no acumulación o simplemente el sentimiento de desapego. No tenemos que apegarnos hacia las personas o hacia las posesiones o hacia un estatus. Tenemos que mantener en cuenta que la vida, como dice Juan, fluye y unas veces nos da y otras nos quita, pero nos vuelve a dar y nos vuelve a quitar. Entonces debemos estar preparados para esos momentos en donde la vida va hacia adelante y regresa hacia nosotros. Por eso es que si tenemos las manos vacías, o sea, no acumulamos, vamos a tener las manos libres para agarrar lo que la vida nos dé. Volvemos, en el yama encontramos la brahmacharya, que se trata de dar o cuidar la energía que nosotros tenemos a través de diferentes actividades y encaminarlas, encauzarlas hacia una fuerza universal en la que nosotros creamos. Puede tener nombre, puede tener una situación teológica, puede ser cualquier cosa que a ustedes les inspire esta conexión con todos los demás. Y por último vamos a practicar lo que es la sati, la veracidad. Ser congruentes significa ser congruentes con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestras palabras. Me explicaba mi maestra que tú no puedes decir nada que no sientas, pero sí puedes decir muchas cosas sin pensarlas antes. Entonces, si nosotros nos dejamos regir por nuestras emociones, a veces podemos lastimar. Se trata de cuidar nuestras emociones para que con ellas podamos cuidar lo que decimos y lo que pensamos. Si tú cuidas tu corazón, si tú cuidas tus emociones, vas a cuidar no solamente a ti, sino a los demás. Entonces, por eso es muy importante tener la congruencia en tu corazón, en tus emociones,
para que no lastimes ni ofendas ni con palabra ni con pensamiento hacia los demás. Una vez que dominamos la primera fase de los estadios de Patanjali, vamos hacia los niyamas, que serían la segunda fase de apenas la base de los 8 estadios. El niyama es como las llamas, son las reglas de abstinencia. Sin embargo, estas reglas ahora se van a modificar para que sean reglas interiores, por eso es el prefijo ni, que viene desde adentro. Nuestras reglas o las reglas que nosotros vamos a designar como prioritarias para llevar a cabo los cambios que nos permitan relacionarnos desde el interior hacia lo exterior. Y bueno, ¿cuáles son estas? Tenemos, por ejemplo, el saucha, que es la purificación de nuestros cuerpos, tanto emocional, mental, físico, y por eso es que hacemos las asanas, escribimos, leemos, hacemos o buscamos la continuidad de una manera de purificarnos, y no solamente es la limpieza física, que también es muy importante. Entonces empezamos, por ejemplo, con también a sentir santosha, que es estar feliz en todos los momentos que podamos, y eso es muy difícil, aunque se oiga muy fácil, porque Juan decía también la situación de las pérdidas. Posiblemente podamos atravesar por momentos difíciles, pero también debemos de estar agradecidos y contentos por esos momentos, porque son los momentos en los que nos van a permitir ver hacia atrás o ver hacia adelante en un futuro. Y bueno, vamos también a pasar por lo que es las tapas, que es a lo mejor una de las cosas que más nos va a costar, porque las tapas son aquellas actividades sostenidas, no solamente, como Juan me dice, por 3 días, sino por un mes, o por 2 meses, o por 3 meses, incluso por toda la vida. Es una actividad que a ti te va a gustar, te van a hacer y tú la vas a querer desempeñar todos los días de tu vida. Entonces, una vez que tú encuentres qué es lo que se adapta a ti o qué es lo que te hace más contento, no lo sueltes y hazlo todos los días, incluso si no tienes las ganas de hacerlo. Bueno, por último vamos a hacer el autoestudio, que también se le conoce como Bhattaya, que es una palabra en sánscrito, y bueno, va relacionado a estar estudiando continuamente nuestras actividades, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y lo más importante aquí de todo esto es que tanto el yama como el niyama, cuando las mezclamos, van a dar como resultado que todas nuestras acciones las podamos elevar hacia algo que nosotros creamos que está en lo superior. Una vez que contemplemos estas dos, vamos a tener lo que es el principio del yama y del niyama. Cuando tenemos el yama y el niyama, podemos empezar a entender los otros 6 estadios, que empezamos con las asanas, que son las posturas que normalmente hacemos. Por ejemplo, en este momento podemos estar simplemente con la columna erguida, sentados con las manos en el regazo y pensando en todo lo que estamos hablándoles. Eso es una postura o eso es una asana, porque nos está permitiendo que su energía fluya de una forma consciente hacia un punto que ustedes requieran. Entonces, eso es una asana, aquella postura corporal que te va a ayudar a liberar una energía. Posteriormente podemos aplicar lo que es el pranayama, que es la conciencia de la respiración. Muchas veces nosotros respiramos, sin embargo no observamos nuestra respiración. Cuando tenemos problemas de ansiedad o simplemente cuando no podemos dormir o cuando tenemos alguna situación complicada, si nosotros regresáramos a observar nuestra respiración, podríamos calmarnos y sentir la satisfacción de poder avanzar. Esta respiración la vamos a llevar a cabo en las asanas en un momento más. Y bueno, una vez que tengamos esta ya controlada, también podemos agregarle lo que es pratyahara, que solamente nos va a ayudar
a controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos y todo lo que tengamos adentro en relación a todos los factores externos. Es como les decía, si tenemos algún problema emocional y nos situamos en la respiración, nos puede ayudar muchísimo a entenderla, para relajarnos y empezar desde un punto con calma y tranquilidad a ver las diferentes opciones que tenemos. El dharana es la concentración, es llevar a cabo o tener la capacidad de dirigir la mente hacia lo que queremos, hasta lo que queremos lograr. Es enfocarnos en ese punto de conseguir una situación. Podemos simplemente llevar a cabo nuestra meta al decir, vamos a mover el pie y vemos todo lo que conlleva, mover los dedos, mover el tobillo, mover los músculos. Pero estar consciente de ello no lo hacemos casi nunca. No sabemos cómo respiramos, no sabemos cómo nos movemos, no sabemos cómo nos levantamos, pero seguimos ahí. Y eso, si nosotros lo podemos cambiar, nos ayudaría mucho en el sentido emocional y mental. Por último, dhyana, que es la concentración, nos va a permitir el mantenernos enfocados, en tener la capacidad de interacción con todo lo que podamos o queramos comprender. Nos va a llevar a ese punto en donde nosotros ya no necesitamos explicaciones porque lo vemos. Y bueno, estos 7 puntos de Patanjali previos, que son, volvemos a repetir, Yama, Niyama, Pranayama, Pratyahara, Dhyana, Dharana, nos van a ayudar a llegar al Samadhi. Entonces, nos va a hacer mucho beneficio controlar estas para llegar a tener una conciencia expandida, una conciencia que comprende todas las reglas del universo, que son las que nos comentó Juan Carlos. Si no comprendemos estas reglas del universo, simplemente no nos vamos a adecuar a las necesidades que tengamos. Pero el universo no nos exime de la responsabilidad de sus leyes. Entonces, por eso es necesario que trabajemos en conjunto nosotros y el universo. Y bueno, por el momento vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer lo siguiente, que es la práctica, y vamos a ver cómo estos 8 estadios se reflejan en uno solo, que es la asana, y que podemos hacer en cualquier momento, como decía Juan Carlos. Mi maestra decía, incluso con los frijolitos, o sea, al hacer los frijoles tienes que estar en el presente, estar moviendo los frijoles para que no se te peguen, estar no pensando en otra cosa que no sea tu presente. Y bueno, vamos a ver cómo se aplican estos 8 estadios en una sola acción. Espero que les guste mucho. Pues vamos con la parte del yoga, la parte práctica. Recordamos que el yoga es la unión entre el mundo interior y el mundo exterior. Vamos a conectarnos con nosotros mismos y lo más importante de todo esto es especialmente estar en equilibrio, estar en una postura cómoda hasta donde podamos, sin forzarnos demasiado. Recordemos que no es ser perfeccionista, ser perfecto, es disfrutar de este momento. Esta serie de posturas, las posturas del árbol, trabajan con el tercer chakra, con el manipura, que tiene que ver con el poder interior, con el poder y el equilibrio que vamos a tener que mantener. Y les recomiendo que lo hagan, y de verdad, si al cabo de un mes lo hacen diario, verán cómo dominan mejor todas sus pasiones, cómo dominan mejor sus emociones y sobre todo cómo se desarrollan el poder interno entre ustedes, la conexión con ustedes, que les va a servir también para lograr lo que ustedes quieran en la vida. Comenzamos con Diana Almendra. Bueno, vamos a trabajar en la primera parte recordando el Yama y el Niyama, que son nuestras bases, como decía Patanjali, que son los 2 primeros estadios. Entonces, en la representación física vamos a verlo en nuestros pies.
Entonces los yamas y los niyamas son aquellas reglas que nos van a ayudar para interactuar con los demás. Por lo tanto, ahorita vamos a poner atención en nuestros pies y vamos a sentir cómo la energía fluye hacia la tierra. Y ahí vamos a crear un enlace con la tierra que nos va a permitir que nuestra energía se intercambie mutuamente. Inhalamos profundo. Abrimos pecho, abdomen contraído. Ponemos el pie en punta y vamos haciendo. Relajamos brazos. El mudra vamos a llevar a cabo es el pulgar con el dedo índice. Poco a poco vamos a ir subiendo el pie. Cuando nos sintamos cómodos, vamos a preparar la segunda postura. Llevamos manos hacia atrás. En esta postura tenemos que apretar un poco más el abdomen y tratar de concentrarnos en la energía de la columna vertebral. Podemos utilizar el pranayama como apoyo para lograr esto y sentirnos relajados y tranquilos en esta postura. Inhalamos profundo, exhalamos. Deshacemos bien. Cambiamos de pie. Volvemos a punta. Y inhalamos profundo y llevamos hacia afuera. Nuestra respiración nos va a ayudar a estar en el tercer estadio, que sería pranayama. Y vamos a combinarlo con pratyahara, que es el control de todo lo que está en el exterior. Todos los sentimientos, los pensamientos. Inhalamos profundo. Exhalamos. Deshacemos. Vamos con nuestra tercera postura. Vamos pierna hacia el ángulo. Suavemente. Nos abrimos hacia la vida. Y seguimos recordando Yama y Niyama, nuestras bases, lo que nos va a permitir estar anclados en la tierra. Pranayama y Pratyahara, lo que nos va a permitir mantenernos en equilibrio y poder estar entre el cielo y la tierra. Por último, Dharana y Dhyana, que nos va a permitir estar concentrados en el presente y mantenernos en meditación sobre todos nuestros actos y sobre nuestro cuerpo. Estos 6 puntos los podemos lograr y los podemos ir haciendo en todas las posturas. La asana, que es uno de los estadios, es la puerta que nos permite llegar y transformar todos esos puntos anteriores en una herramienta práctica y vivencial, que no solo se queda en teoría. Deshacemos lentamente la postura, cambiamos de pie.
Por último, tenemos el Samadhi, el cual va a ser la conexión con la energía universal, aquella energía que está en todas partes y es creadora de todo. Puede tener diferentes nombres y diferentes rostros. Así que estas posturas nos permiten fluir en armonía con los 8 estadios que describe Patanjali. Así que cuando hagan sus posturas de yoga, les hacemos suavemente. Hagamos las posturas con conciencia y con equilibrio para que podamos experimentar cada una de ellas como algo único. Y bueno, esperamos que esta sencilla explicación de cómo utilizar los estadios y los fundamentos en una vida práctica y diaria les faciliten las cosas y sobre todo les hagan disfrutar más cada una de sus acciones. Cualquier cosa nos puede seguir en redes sociales, vamos a estar subiendo videos y vamos a estar con cursos. Juan Carlos Roca, Diana Almendra, estamos en Facebook, en Instagram y por lo menos yo creo que en Twitter todavía. No estoy muy segura, pero síganos por favor. Por aquí van a estar unos cintillos y si no, simplemente busquen en Facebook así, Diana Almendra y Juan Carlos Roca. Muy bien, pues es un placer haber estado con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que el yoga, Patanjali fue quien nos sintetizó y decía que había 72.000 posturas, o sea, con todas sus variantes. La gran mayoría hace referencias a elementos naturales de la naturaleza o animales. Entonces son posturas a través de la observación que fue desarrollando y que al mismo tiempo cada una de las posturas no solamente tiene que ver a nivel físico, emocional, sino que trabajan también sobre gónadas, trabajan sobre glándulas, trabajan sobre órganos, vísceras y nos ayuda por un lado a mejorar nuestro cuerpo físico, también un mayor control sobre nuestras emociones y un mejor desarrollo también de nuestros pensamientos y de nuestra mente. Pues un abrazo allá donde estés, en tu casa, desde aquí, desde Mérida, Yucatán, en México. Bendiciones. Namaste y Namaste. Hariom. Hariom. Desde San Salvador, El Salvador en Centroamérica, su amigo, el Dr. Oscar Molina, se está transmitiendo desde la terraza donde yo hago ejercicios en las mañanas. Son las 5:30 de la mañana y al fondo ven ustedes el World Trade Center, el edificio del World Trade Center. Y espero alcancen a ver la salida del sol por el oriente. ¿Por qué estoy transmitiendo esto? Porque quiero darles la idea, quiero que ustedes entiendan que para la charla de este día, que voy a compartir con ustedes, que voy a hablar sobre la respiración y sobre la relación mente-cuerpo, es necesario que estemos en un ambiente agradable, un ambiente en el cual hay armonía y paz. En el fondo tenemos el volcán de San Salvador. Como ustedes ven, es un ambiente completamente abierto. Estoy más o menos a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar. Y necesitamos precisamente eso, calidad de aire, si vamos a respirar, para que nuestros pulmones y para que nuestra energía se integre a la energía que está en ese momento en el lugar y en el ambiente donde nos encontramos. Esto es importante porque no es lo mismo, y no quiero ser despectivo, pero no es lo mismo
ir a un gimnasio, al famoso gym, a respirar sudor de otros en un ambiente cerrado, con música un poco estridente, que estar en un lugar adecuado y propio para la respiración, que pueden ser nuestros parques, nuestras playas. Ahí en Oaxaca hay playas bellísimas para respirar y para tener esa experiencia del aire, del oxígeno, de, como dicen los yogis, del prana. Ahí tenemos el sol ya saliendo encima del edificio del World Trade Center, y en este ambiente es que vamos a comenzar a hacer nuestra práctica. ¿Qué tal, queridos amigos del Día Internacional del Yoga? Su amigo desde San Salvador, El Salvador en Centroamérica, el Dr. Oscar Molina, para platicar un ratito con ustedes. Tengo unos 20-25 minutos para exponerles un poco la teoría de todo esto que estamos haciendo. Antes que nada, agradecer a las autoridades de la Gobernación de Oaxaca por la bonita oportunidad que nos han dado a la red GFU con nuestro planteamiento sobre salud, conciencia, deporte, actividad física, especialmente en estos días que estamos viviendo de nuestras pandemias y el coronavirus, ¿no? Este es un servidor como médico con 35 años de experiencia más o menos de estar practicando medicinas alternativas y más o menos 40 años de yoga. Quiero compartirles esta mañana dos aspectos. El aspecto de sensibilización corporal de la Hatha Yoga y el aspecto de la respiración en este mismo campo. Hemos tenido o vamos a tener muchos expositores en este evento, pero mi perspectiva como médico tenemos que estudiar un poquito y saber un poquito de la fisiopatología de nuestro cuerpo para poder practicar nuestras asanas, para poder practicar la yoga de una mejor manera posible. De hecho, esta charla, cuando la he dado acá en el país o en otros lugares, le he llamado yoga para los que practican yoga. Y de eso se trata, de darles insumos, de darles información para todos ustedes que les gusta la Hatha Yoga, la actividad física, etcétera, ¿no? Bien, de todos es conocido ya la relación que existe entre mente y cuerpo, ¿no? La medicina contemporánea, aún la medicina más recalcitrante y más ortodoxa, reconoce la influencia que tiene la mente sobre el cuerpo y la conexión que existe entre ambas. Lo que no se sabe mucho es a dónde se hace esa conexión o cómo se hace esa conexión. Y la verdad que el puente de unión que hace esa conexión es la respiración. Curioso, porque la respiración es el mecanismo a través del cual nosotros nos conectamos con el medio ambiente. Fíjense la importancia que tendrá que para que a un ser humano se le dé la calidad de que es un ciudadano, de que nació, está vivo y está en el planeta, tiene que respirar. El momento en que el niño respira, en ese momento inicia la vida en este planeta, la vida extrauterina. Y en el momento que un ser humano expira, fallece, se termina su tiempo y su vida en este planeta. Entonces, fíjense qué interesante que la respiración es tan importante que los mantiene unidos al vínculo planetario, al vínculo medio ambiente. Entonces tenemos que mejorar, tenemos que practicar, tenemos que indagarnos qué mecanismo de respiración es el más efectivo para nosotros estar en armonía, primero con nosotros mismos, mente-cuerpo, y luego con el ambiente, con el planeta, que tan en boga está esta conexión, que las civilizaciones, las culturas ancestrales tanto lo manejaban y lo tenían como tal. Entonces, debemos de establecer qué es lo que hace la respiración en el cuerpo. Al introducir aire por las fosas nasales, como generalmente uno respira, a menos que esté nadando, respira por la boca, pero al introducir aire por las fosas nasales, y tomen en consideración que son dos fosas nasales, una izquierda y una derecha, parte del medio ambiente en su forma gaseosa entra a nuestro cuerpo por las fosas nasales, luego la tráquea, luego entra a los bronquios, bronquiolos, etc. Y ahí llega la circulación, llega la sangre,
y extrae de ese aire que hemos respirado, extrae la hemoglobina extrae el oxígeno, la hemoglobina de la sangre extrae el oxígeno y lo lleva ese oxígeno a todas las células de todo el cuerpo. Y eso es lo que nos da vida. Entonces, hay un intercambio bioquímico, gaseoso, entre oxígeno y la sangre y la hemoglobina de la sangre. Entonces, dependiendo de la cantidad y calidad tanto del aire que respiramos como del mecanismo de respiración, así va a ser nuestra salud. Si yo tengo, por ejemplo, unos pulmones chiquitos para mi tamaño, que hay una patología que tiene que ver con eso, o tengo yo una fibrosis pulmonar que está disminuida mi capacidad pulmonar porque no puedo respirar bien, porque está disminuida la capacidad, muy en boga ahorita también lo del coronavirus que afecta a nuestros pulmones y nos da una neumonía atípica intersticial. Está disminuida, está llena de mucosidad cierta área de los bronquios, de los pulmones, nos da una neumonía y no podemos respirar bien. Entonces, eso nos desfavorece, nos menoscaba nuestra salud. En cambio, si yo tengo una capacidad pulmonar plena, limpios mis pulmones y estoy respirando una buena cantidad de aire, el oxígeno que entra a mi organismo va a ser de una óptima calidad. Y quiero darles otra información, ya más de vanguardia. En las medicinas alternativas, en las culturas ancestrales, en la práctica de yoga, nosotros conocemos y sabemos que aparte de la estructura molecular del oxígeno y del aire, que tiene gases raros, nitrógeno, etc., existe una parte electromagnética, bioeléctrica, vibratoria, que eso también se extrae, eso también se imanta en nuestro cuerpo, la parte de frecuencia vibratoria, ¿no? El electromagnetismo. Porque recuerden que nuestro cuerpo es una estructura bioeléctrica, es un sistema, no es una máquina perfecta como nos decían en biología de secundaria, sino que hoy modernamente se sabe que el organismo humano es un sistema que necesita de intercambiar sustancias, en este caso específico que estamos hablando del aire, para mantenerse funcionando en óptimas condiciones. Entonces, nosotros tenemos que hacer ejercicios respiratorios, porque normalmente en nuestro cotidiano, pues nosotros respiramos autónomamente. Está regido por el sistema nervioso autónomo la función de la respiración. Nosotros vamos manejando el coche, estamos en algún lugar y no nos percatamos, no somos conscientes de que estamos respirando. Es normal porque es una función autónoma. Pero el ejercicio dentro del campo de la yoga es hacer la respiración en determinados momentos que sea consciente. Y nosotros percatarnos de los mecanismos, de los músculos, de las partes de nuestro cuerpo que intervienen en esa respiración, en esa captación del aire para nuestro medio ambiente interno, porque de eso depende que la mejoremos o no. Si nosotros no somos conscientes, no podemos mejorarla, pero si somos conscientes, sí mejoramos, y la respiración es fundamental para la práctica de las asanas o de las posturas o los ejercicios del yoga, para la meditación y para otra serie de cosas, inclusive para los deportes, por supuesto, ¿no? Tenemos los ejercicios, los deportes cardiovasculares, aeróbicos, etc. Si nosotros mejoramos nuestra respiración, mejora nuestra capacidad. Bien, entonces les decía, cuando nosotros hacemos ejercicios respiratorios necesitamos primero un buen ambiente. Les ponía al principio en la práctica, cómo el aire de la mañana es el aire de mejor calidad, el aire más puro, dijéramos, por cuestiones de fotosíntesis, etcétera. Hay una gran cantidad de oxígeno que se está despidiendo a la atmósfera y es cuando nosotros agarramos más cantidad de oxígeno, a diferencia de en la noche que agarramos más monóxido de carbono. Bueno, ese es uno. Entre más alto estemos, mejor la calidad del aire. Claro, si nos vamos muy alto ya no hay oxígeno. El Everest, por ejemplo, necesita más calidad de oxígeno. O sea, necesitamos estar a una altura, más o menos de unos 1.200 pies para arriba, más o menos. Por cierto, un error, aquí se los corrijo, no vayan a creer. Cuando yo les mencioné al principio de la práctica que estaba a 1.200 metros, error, corrijan, son 1.200 pies, si no estaríamos muy altos. Bueno, entonces necesitamos una cierta altura donde haya
por supuesto, bastante vegetación, o en todo caso, a nivel del mar, que no hay vegetación, pero hay un espacio abierto impresionante, y aparte de eso hay un aire ionizado, porque la energía que hay en el medio ambiente marítimo, y ustedes lo saben allá en Oaxaca, por supuesto, con esas bellas playas, el movimiento del agua genera iones, o sea, cargas en la atmósfera, y el aire va ionizado a nuestro organismo. Entonces es muy beneficioso hacer ejercicios respiratorios a nivel de mar como a nivel de montaña. ¿Por qué? Por la calidad de O2, de oxígeno. Eso está bien claro, eso es biología de secundaria. Ahora bien, ¿qué necesitamos aparte de eso? Necesitamos que nuestro organismo, nuestro aparato respiratorio y las partes que intervienen en la función del aparato respiratorio trabajen adecuadamente o respondan a nuestra voluntad, a nuestro ejercicio, excelentemente. ¿Y qué es eso? Vaya, miren, creo que ya lo sabemos, ya se nos ha dicho que hay varios tipos de respiración. Yo les voy a exagerar un poquito en esta charla teórica para después hacerlo en la parte ya práctica. Como les digo, yo puedo respirar por la boca y entra aire, pero no entra filtrado, porque el filtro del aire son las fosas nasales, las coanas, etcétera, ¿no? Pero puedo respirar por la boca, pero no es la mejor calidad de aire. Yo respiro por la nariz y yo puedo, a medida que vaya practicando mi ejercicio, dirigir ese aire a las diferentes partes que yo quiero de nuestro sistema respiratorio. Si yo hago una respiración nasal, como muchas veces se hace cuando uno está muy enojado, con la adrenalina al tope, muchas veces ustedes lo ven en los chamacos cuando están peleando en el recreo, hiperventilan, están molestos, la adrenalina hace que haya una hiperventilación por las catecolaminas, etcétera, y el sistema nervioso neurovegetativo. Entonces, la respiración es nasal, pero no baja de la tráquea, no llega a los pulmones, solo apenas llega a los pulmones y nos insufla el pulmón y medio captamos el oxígeno. Pero si hacemos una respiración más de deportista, dijéramos, y aquí voy a estornudar a propósito. ¿Por qué? Porque aquí les compruebo que al entrar el aire, el filtro principal del aire son las fosas nasales. Y si en el aire hay algún polvito de smog, de contaminante, de polen, alguna sustancia que me puede generar reacción alérgica o histamínica, inmediatamente lo detectan los cilios, lo filtran, lo sacamos, porque el estornudo es para sacar alguna partícula, y el aire se filtró y quedó puro. Entonces, volviendo al punto, yo puedo tener una respiración intercostal, pero el aire no pasa de mis bronquios superiores o altos. Pero ¿qué pasa cuando yo hago una respiración diafragmática? Y eso lo voy a remitir a cualquier página de Google o de YouTube, donde ustedes busquen respiración diafragmática y vean, y eso es lo que hacemos los instructores de yoga en las clases que vamos dentro de la red GFU, a hacer que la persona aprenda a respirar diafragmáticamente. ¿Qué pasa cuando yo respiro diafragmáticamente? Tomen su tiempo, tomen el tiempo en que yo meto aire hacia mis pulmones, y como muevo el diafragma, ese músculo que está entre el tórax y el abdomen, el aire se jala como un émbolo hacia la parte más baja de los pulmones, que es donde necesita más aire para lubricación y que no se concentren mucosidades que nos hacen propensos a tener problemas respiratorios. Entonces, tómenme el tiempo, saco todo el aire, cuenten, estoy respirando. Ya, hoy lo saco.
La diferencia es la cantidad de aire que entra a nuestros pulmones. Entonces nosotros tenemos que no andar respirando todos los días, a cada momento de nuestro cotidiano, de esa manera, sino que hacer ejercicios de respiración cuando hagamos nuestra actividad deportiva, cuando hagamos nuestra actividad de yoga, etcétera, para capacitar nuestros pulmones y mejorar nuestra conexión mente-cuerpo. Bueno, esa es la primera parte de la charla, la respiración. Bien someramente por el tiempo, pero ahora quiero hacer brevemente la otra parte, que es la parte de sensibilización corporal, que estos son complementos a la práctica de la yoga. Yoga para los que hacen yoga. Miren, no sé si alcanzan ustedes a escuchar, porque son todos micrófonos caseros y audífonos caseros, ¿no? Pero si ustedes ponen tal vez un poquito de atención, no sé si alcancen a escuchar lo que yo estoy escuchando ahorita, a pesar de que tengo audífonos. Pero yo estoy escuchando pájaros. Diferentes tipos de pájaros, diferentes tipos de sonidos. Si yo me concentro con mi audición, con mi oído, en estos sonidos, mi cerebro, mi percepción de la realidad trabaja en otra manera. Estoy ahorita frente a la cámara, concentrado en la proyección que estoy haciendo de mi persona hacia ustedes para que tengan una buena impresión y capten bien el mensaje y capten la información que le estamos dando en la charla. Entonces, esa es otra parte de la fenomenología que quiero que ustedes estén conscientes, porque esta parte de la charla se llama sensibilización corporal y eso es importante para la práctica de las asanas del yoga. ¿Por qué? Como decía en esa época mi maestro José Marcelli, gran instructor de yoga y maestro de sabiduría, cuando hablábamos de yoga él decía: yoga es la experiencia profunda del sí mismo. Híjole, decía, yo con un montón de conceptos de yoga y esto y que lo otro, ¿no? Yoga es la experiencia profunda de sí mismo. Entonces, para tener una experiencia profunda de sí mismo, necesitamos refinar nuestros sentidos. La práctica de yoga les refina los sentidos, siempre y cuando seamos conscientes de ese proceso. Y estos ejercicios, esta informacioncita de la sensibilización corporal es precisamente para eso. Hoy pájaros. No sé si los escucharon. Un pájaro andaba persiguiendo a una pájara. Bueno, el amor, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cuáles son los sentidos? Los 5 sentidos. El olfato, el gusto, el tacto, la vista y el oído. Son los sentidos básicos. Hay otros sentidos de propiocepción, extrasensoriales, etcétera, pero no nos vamos a meter a cuestiones esotéricas. Quedémonos con los 5 sentidos. El 6º sentido, que es la propiocepción. Tal vez la propiocepción no les quede muy claro porque no se menciona mucho, pero la propiocepción es la capacidad que uno tiene de experimentar tiempo y espacio y ubicarse en un punto. Eso es propiocepción. Y eso tiene que ver con el sistema musculoesquelético, con los ligamentos, con tendones, con la geometría del cuerpo, etc. Propiocepción. Es lo que habla un poquito Castaneda cuando habla de tensegridad. La tensegridad es la capacidad que tiene el cuerpo de mantener su tensión, el funcionamiento de ligamentos y tensiones para que el cuerpo esté antropomórficamente y en bipedestación y en equilibrio con relación a la gravedad, con relación al movimiento, etc. Tensegridad, lo pueden buscar y lo googlean. A mí me gusta esa palabra anglicista de googlear porque hay bastante información. Yo nada más les doy los tips para que ustedes investiguen más. Entonces, les decía, no es de más y cae bien rico porque yo lo practico de vez en cuando y en los talleres que he dado en Argentina, México, también arriba, allá en Culiacán, en Estados Unidos, hacemos ejercicios de sensibilización corporal. ¿Y qué es esto? Primero, suprimir la vista. Nos tapamos, nos vendamos. Y con un grupo de los participantes en un área grande, en un salón grande, con la vigilancia siempre del instructor, se camina con los ojos cerrados a ver qué pasa. A ver qué se experimenta en el cerebro al suprimir el sentido de la vista.
inmediatamente se va a agudizar el sentido del oído, inmediatamente por compensación, y los demás sentidos. Entonces ustedes ahí donde tienen que hacer la prueba, tienen que hacer el ejercicio de sensibilizarse del oído, de escuchar todos los sonidos de más lejanos hasta el más cercano. Luego viene otro ejercicio pequeño en el que estás con los ojos vendados y pones una música a todo volumen, una música a alto volumen. ¿Qué pasa? Bloqueamos o distraemos al sentido del oído y entonces nos quedamos con dos sentidos, uno bloqueado y el otro desarmónico, y a ver qué sucede. Entonces aquí es donde entra la propiocepción, la parte de la tensegridad. El cuerpo busca cómo mantenerse a la defensiva, cómo mantenerse equilibrado, y ocupa la propiocepción, y ahí es donde yo quiero que entremos. Los campesinos tienen un gran sentido de propiocepción. ¿Por qué? Porque ellos se levantan a tempranas horas de la mañana, salen a hacer sus quehaceres, a cortar, a ordeñar, etcétera, qué sé yo, en lo oscuro. Y en el campo no hay luz eléctrica, no hay focos de luz eléctrica. Entonces el campesino tiene que acostumbrarse a caminar en lo oscuro. Entonces desarrolla una capacidad de propiocepción en relación a las ramas, a las hojas, al piso, etcétera, ¿no? Y caminan tranquilamente. Uno hace el mismo ejercicio como estamos acostumbrados, al cemento de la ciudad, al ladrillo de la ciudad, a los niveles planos, uniformes, a no tener objetos como ramas o lo que sea alrededor. Nos caemos, nos golpeamos, nos rayamos, etcétera, ¿no? Pero poco a poco, a medida que nosotros vamos haciendo este ejercicio, vamos aprendiendo, desarrollando la capacidad, que no es esa la finalidad, pero para ponerles un ejemplo, de caminar en lo oscuro. Entonces, cuando desarrollamos la capacidad de propiocepción de nuestro cuerpo, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una postura o una asana de yoga? Que como tenemos desarrollada esa capacidad, al hacer la postura, hacer la torsión o hacer la inclinación hacia el frente o ponernos con los pies para arriba, nuestro cuerpo y nuestra mente inmediatamente le es familiar los cambios de posición, le es familiar el estar concentrado sintiendo el cuerpo en diferentes partes porque se ha acostumbrado al ejercicio de cero visión, cero audición, etc. Entonces la postura es mucho más efectiva, más beneficiosa. El problema cuando nosotros hacemos la práctica de las asanas de yoga o cualquier deporte es que estamos haciendo en los deportes generalmente porque es repetitivo, ¿no? Y entonces se vuelve monótono. Es como cuando uno reza y reza el Padre Nuestro y la Ave María y no se pone a pensar qué es lo que está diciendo, que son oraciones muy hermosas, pero las está diciendo repetitivamente y rutinariamente. Entonces puede pasar con la Hatha Yoga que nosotros estemos haciendo nuestras asanas o nuestras posturas de una manera repetitiva, de una manera autómata, y no con la conexión mente-cuerpo, con la respiración puesta y con la propiocepción, que es, como le digo, esa facultad que tiene el cuerpo, la tensegridad, de sentirse las tensiones, los estiramientos, las flexibilizaciones, los aductores, los abductores, etcétera, los músculos, para estar en un balance perfecto. Porque la práctica de yoga, ustedes lo saben, aquellos que han practicado mucho o que están empezando, que es la capacidad del cuerpo físico de adoptar diferentes tipos de posturas en los que va el estiramiento, la flexibilización, la activación de determinadas partes de nuestro cuerpo, generalmente el sistema músculo-esquelético y la fascia muscular, y en la fascia las terminaciones nerviosas. Y eso produce un efecto metabólico, fisiológico, bioenergético en todo el cuerpo. Entonces, si hacemos la conexión en nuestras posturas mente-cuerpo, el efecto de la asana va a ser mucho más efectivo, va a ser mucho más intenso que si solo lo estamos haciendo a nivel físico, como generalmente está ocurriendo. Es una crítica constructiva, sana, no me lo tomen a mal, como generalmente está ocurriendo en los gimnasios. Estamos haciendo gimnasia olímpica, ya la quieren meter inclusive dentro del proceso de deporte, lo cual está bien, pero la yoga va más allá, la Hatha Yoga va más allá. Entonces tenemos que volver al concepto, a la práctica de las asanas de yoga, la práctica de yoga,
que es la técnica, quizás de las mejores técnicas que yo he investigado o que existen para activar o para unir, para hacer la conexión mente-cuerpo. Pero si nosotros mejoramos nuestra técnica a través de la respiración que les acabo de explicar, o a través de la capacidad de ir definiendo y modificando la percepción de nuestros sentidos a que la propiocepción sea un sentido que está bien desarrollado en nosotros, la práctica de asanas va a ser de una manera excepcional. No me crean nada de lo que les he dicho. Pruébenlo, experimentenlo. Y luego me escriben o nos escriben o le cuentan a su instructor. Miren, fíjese que esto que me enseñó, que transmitió el doctor Molina sobre la sensibilización corporal y la propiocepción y la tensegridad y la respiración diafragmática mucho más efectiva, me ha mejorado mi práctica de Hatha Yoga de una manera increíble y me siento mucho mejor, me siento con más energía, me siento segura de mí misma, me siento bien flexible, ando contenta, me siento feliz. Que a la larga, la práctica de cualquier deporte, de cualquier disciplina como la yoga, es para que desde nuestro organismo físico, nuestra parte emocional, mental, espiritual y trascendental esté en armonía, con la única finalidad en este planeta de hacer el esfuerzo o tratar de ser felices. Hasta aquí mi intervención, espero haya llamado su atención, la curiosidad para que investiguen más y lo pongan en práctica con todos los ejercicios, con todos los videos que nos van a transmitir nuestros instructores, colegas, buenos amigos de años de práctica, de años de conocernos, que los estamos brindando para ustedes a nivel mundial, porque no solo es para Oaxaca, ¿no? Pero especialmente para todos aquellos que ven el canal del canal de los deportes del estado de Oaxaca, y gracias a sus autoridades que nos han permitido este espacio y gracias al organizador de este espacio, nuestro querido Henry Vélez. Un abrazo para él y para todos ustedes, que tengan un feliz día. Muchas gracias desde San Salvador, El Salvador en Centroamérica, su servidor, el Dr. Oscar Molina.